Uno de los grandes problemas que agobia a las familias nicaragüenses es lo que se conoce como la carestía de la vida, es decir, el aumento diario, cada semana, cada mes, de artículos indispensables para la sobrevivencia, desde la comida, el arroz, los frijoles, el queso, la tortilla, hasta otro tipo de bienes y servicios complementarios, ¿verdad? La ropa, los cortes de pelo, las atenciones médicas, etc. Para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, de acuerdo con los datos oficiales, la carestía de la vida se puede expresar en una frase de uso corriente: comer salteado. Porque para la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están en condición de subempleo o de desempleo, o que no ganan el salario mínimo, y aún quienes lo ganan, pues no les da, no les ajusta con sus ingresos para adquirir ni siquiera la comida. Entonces, carestía de la vida, que es la expresión que utilizan los economistas y medios de comunicación, para la inmensa mayoría de los nicaragüenses significa comer salteado. Pero como a esto hay que ponerle números para mostrarlo con más claridad, vamos a retomar el tema de la canasta básica. La canasta básica es una medida que utilizan los gobiernos y también Ortega, el régimen de Ortega, que contiene un conjunto de bienes: comida, vestido, zapatos, agua, luz, y le ponen un precio, lo que según ellos es el valor en el mercado cuando se quieren adquirir esos productos. Eso se suma y ese es el costo de la canasta básica y lo publican por mes. Para el mes de abril, que es la última cifra publicada, según el INIDE, el costo de la canasta básica era de 17.220 córdobas y el componente de comida de la canasta básica era de 11.980 córdobas. 12.000 córdobas para que lo cerremos, para que lo redondeemos. Eso es el valor de la comida en abril, según la institución estatal responsable de esta cifra. Y 17.220 el costo total de la canasta básica. Pero el problema no solo es el costo. El asunto aquí es cuánto y a qué ritmo ha venido aumentando, y conocer cuáles son las razones de ese aumento para saber si hay solución a ese problema. Lo primero, porque allí Ortega en su último discurso empezó a hablar de economía y empezó a hablar del impacto de la agresión militar de Rusia a Ucrania, aunque Ortega enredó las cosas como suele, ¿verdad? Según él, quien es agredido es Rusia, no Rusia la agresora, pero eso es tema para otro comentario. El hecho es que él empezó a hablar de los problemas económicos internacionales y anunció que va a socar la faja más a los nicaragüenses. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que antes que empezara esta crisis a causa de la agresión militar de Rusia a Ucrania, ya la carestía de la vida venía ahorcando a los nicaragüenses. De acuerdo con las cifras oficiales, el valor de la canasta básica aumentó en 11%, pero el componente de alimentos aumentó en 15%. ¿Qué significa esto? Que un asalariado o un profesional que no recibió un aumento, un ajuste en sus ingresos equivalente al 15%, con ese aumento solo de la comida del 15%, ya perdió. Entonces, tenemos que ver primero qué pasó
con los ingresos de los nicaragüenses al concluir el 2021. Si el componente de alimentos aumentó en 15%, ¿quiénes fueron los que recibieron un aumento del 15% o más? Veamos. En el caso de los pensionados, mujeres y varones, que son alrededor de 300.000 nicaragüenses, y la pensión promedio es de 6.000 córdobas, el ajuste que tuvieron fue del 2%. ¿Qué significa esto? El 2% frente al 15%. Que para un pensionado con una pensión promedio, el ajuste fue de 120 córdobas. 2 libras de queso. En eso se le fue el ajuste. De todo el año, en 2 libras de queso. El ajuste de los trabajadores del Estado fue del 3%. Y la canasta básica de alimentos subió en 15%. El ajuste de los salarios mínimos fue del 7%, pero subió en 15% el componente de alimentos de la canasta básica. ¿Qué significa? Que todas estas personas, salario mínimo, pensionados, etcétera, pues ya perdieron, porque el costo de la vida supera los ingresos que con todo y ajuste recibieron para tratar de compensar. Eso fue el año pasado, pero a esto le tenemos que agregar que no todos los nicaragüenses tienen la posibilidad de un ingreso fijo, porque aunque sean los 6.000 córdobas, los pensionados tienen un ingreso. Las trabajadoras de las zonas francas, que el salario mínimo es 7.500, pues saben con qué cuentan. Pero hay miles de nicaragüenses, la inmensa mayoría de los nicaragüenses, que están en condición de subempleo, de desempleo o que simplemente no perciben salario. De acuerdo con las cifras del gobierno, más de 6 de cada 10 nicaragüenses en edad laboral se encuentran en esta condición, no ganan ni para la mitad de la comida. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones que en el 2021 y antes han provocado esta tortura para las familias nicaragüenses? Bueno, porque hay algo que se llama los precios líderes de la economía, que son los precios que van metidos en todo lo que compramos. ¿Y qué ocurre? Que aquí hay 4 tagarotes, 4 lagartos, que por el poder económico que tienen y por el poder político que tienen, le imponen a los nicaragüenses, obtienen de los nicaragüenses unas ganancias que superan en mucho las ganancias que los empresarios centroamericanos obtienen en los mismos negocios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, los que están en el negocio del combustible, sus utilidades superan en muchísimo a las utilidades de las otras empresas que en Centroamérica están en el negocio del combustible. El otro es la electricidad. Imponen a los nicaragüenses unas tarifas y en consecuencia obtienen unas ganancias que superan en mucho a las empresas que en otros países centroamericanos están en el mismo negocio. Entonces, mientras los nicaragüenses en el 2021 y ahora en el 2022 están padeciendo la tortura de la carestía de la vida, que significa comer salteado, hay 4 tagarotes, 4 lagartos, por ejemplo, los que están en el negocio del combustible. Cierto que subió el precio del petróleo, pero ellos, en lugar de moderar su avaricia, más bien aumentaron su tasa de utilidad. Y ahí está Ortega metido, es el cabecilla de esa mafia que está controlando el negocio del combustible. Así es que cuando hablemos de carestía de la vida, estemos claros que para la inmensa mayoría de los nicaragüenses la carestía de la vida significa comer salteado.
Pero para 4 tagarotes, comer salteado por parte de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, para ellos significa incrementar de manera grotesca sus ganancias. Los que están en el negocio del combustible, los que están en el negocio de la electricidad, para mencionar 2 casos. ¿Que esto tiene solución? Pues por supuesto que tiene solución. Lo del combustible, claro, pues no es que todos los precios van a bajar de un día para otro, o que se va a poder resolver el precio del petróleo, pero por lo menos se puede amortiguar el impacto que genera en la inmensa mayoría de los nicaragüenses con mecanismos para reducir, por lo menos al nivel promedio centroamericano, las utilidades vulgares. Realmente son utilidades obscenas las que obtienen los 4 tagarotes que controlan el negocio del combustible, el negocio de la electricidad y otros negocios sobre los cuales vamos a hablar en próximos programas. Por hoy, solo nos queda invitarlos de nuevo al próximo martes. Ya saben, la economía de Nicaragua en 10 minutos por 100% Noticias y redes sociales. Que tengan buenas noches y ya saben, no hay peor lucha que la que no se hace. Buenas noches.